Comenzamos hoy con el capítulo 3 del libro de Boloña, la expresión resumida de la información. Vamos a ver las medidas de tendencia central, las medidas de posición y las tasas. La primera medida de tendencia central que vamos a describir es la moda. Una idea clave que tienen que tener es que el rol que tienen las medidas de tendencia central, que vamos a ver tres, la moda, la mediana y la media, tienen la función de representar a la totalidad de las observaciones. Es decir, cuando tenemos un conjunto de datos, si por alguna necesidad necesitamos todos esos datos, resumirlos en uno que los represente, lo que se elige es una medida de tendencia central, que podrá ser la moda, la mediana o la media, según las características del problema. Entonces tengan esta primera frasecita en su mente, porque muchas veces se los preguntamos, porque si no uno ve cosas una tras de otra sin saber para qué están. Entonces es una de mis preguntas de final cuando tomo el oral. ¿Cuál es el rol que tienen las medidas de tendencia central? O les digo así, si tuvieras que representar o resumir todos los datos por uno que los represente, ¿qué elegís? Y ahí se quedan sin saber lo que les estoy preguntando. Bueno, es esto precisamente. ¿Qué es la moda? Es el valor de la variable observado con más frecuencia en el conjunto de datos. Por ejemplo, se preguntó a 40 estudiantes de psicología de la facultad A el grado de acuerdo con la propuesta de que estadística fuera una materia optativa en un nuevo plan de estudios. Repasemos un poquito lo que vimos en las otras clases con estas preguntas que tenemos acá. ¿Cuál es la variable y su nivel de medición? La frecuencia la vamos a ver ahora en la tabla. Pero a ver, hasta ahí, ¿cuál es la variable? Si yo estoy preguntando en una encuesta el grado de acuerdo con una cierta propuesta. Bueno, esa es precisamente la variable. Y si es grado de acuerdo, seguramente totalmente en desacuerdo, parcialmente en desacuerdo, de acuerdo, muy de acuerdo, bueno, sería un nivel de medición ordinal, ¿no? Acá tenemos los resultados que son ficticios, inventados con fines didácticos. Contestaron muy en desacuerdo con hacerla optativa 4 personas. En desacuerdo, 5 personas. Indiferentes, o sea que les da lo mismo, 7. Están de acuerdo con hacerla optativa 8 y muy de acuerdo 16. Es decir que, a ver, ¿quién me dice a cuántas personas se les preguntó? Bueno, acá lo dice, 40 estudiantes, ¿sí? O sea, acá la suma de estas son las frecuencias absolutas, ¿sí? Entonces, a ver, repasemos. ¿La variable cuál es? La opinión con respecto a la propuesta. Y acá tenemos el nombre de la variable resumido, ¿no? La opinión o el grado de acuerdo con respecto a la propuesta de hacer optativa la materia. Lo pueden poner así, opinión con respecto a esta propuesta, grado de acuerdo, bueno. ¿Cuáles son los valores que toma la variable? Muy en desacuerdo, desacuerdo, indiferente, de acuerdo, muy de acuerdo. ¿Cuál es la frecuencia de cada uno de estos valores? Recuerden que el concepto de frecuencia es no de la variable, sino de cada valor de la variable. Cada valor tiene su frecuencia, ¿sí? Entonces, bueno, 4 es la frecuencia absoluta del valor muy de acuerdo. 5 es la frecuencia absoluta del valor desacuerdo y así. ¿Cómo definimos la moda? La moda, dice acá, es el valor de la variable observado con más frecuencia. Si esta es la definición de moda, y los escucho a ustedes, si alguno quiere abrir el micrófono, ¿cuál es la moda en esta distribución de frecuencias? Muy de acuerdo. Claro, muy de acuerdo. Es el valor mayoritario, decimos así, ¿no? No es una mayoría absoluta, porque mayoría absoluta, si son 40, tendría que ser 21, ¿no es cierto? 21, o a partir de 21 tendríamos una mayoría absoluta. Acá tenemos una mayoría en el sentido de la primera minoría. Es lo mismo que pasa cuando votamos en la política, ¿no es cierto? Para los partidos políticos o los candidatos. Entonces,
fíjense que uno podría decir, como yo empecé diciendo, que las medidas de tendencia central se utilizan para resumir todos los valores en uno que los represente, y uno podría decir, pero uno, ¿por qué podría querer caer en tamaña simplificación, ¿no es cierto? Bueno, a veces no queda más remedio, cuando uno tiene que elegir presidente, y bueno, las opiniones podrán ser muy diversas, pero hay que elegir uno solo. ¿Y con qué criterio se elige? Justamente con la moda. Se supone que como es lo más frecuente, dentro de la diversidad es lo más frecuente, se entiende que es más representativo, ¿no es cierto? Bueno, acá tenemos entonces un ejemplo. Bueno, acá ya hemos respondido a estas preguntas. Igual ya les queda escrito para cuando hagan el repaso. En este caso hubo un solo valor con la mayor frecuencia, que era muy de acuerdo, y por eso se dice que esta distribución es unimodal, tiene una sola moda. Supongamos que esta misma pregunta fue realizada a estudiantes de otras facultades y tuvimos estos resultados. En la facultad B tenemos 10 personas muy en desacuerdo, 2 en desacuerdo, 6 indiferentes, 12 de acuerdo y 5 muy de acuerdo. Y siempre digo, son ejemplos ficticios con fines didácticos, para enseñar, extremamos algunas situaciones para que quede claras las ideas, ¿no? En la facultad sé que se dio, que había la misma cantidad con las distintas opiniones. Para la facultad B, fíjense, la distribución es bimodal, hay dos modas. ¿Por qué? Porque la mayor frecuencia es 12, que se da tanto para la clase que dice en desacuerdo como para la que dice acuerdo, y encima están en dos valores opuestos de la escala, ¿no? Porque están en oposición de acuerdo y desacuerdo. Entonces acá no sería posible dar un valor que represente a todos. Necesariamente tengo que informar los dos valores. Por eso digo que tengo una distribución bimodal. La moda 1 es en desacuerdo, la moda 2 de acuerdo. ¿Qué pasa en esta distribución? Esta distribución, cuando cada valor tiene la misma frecuencia, se dice que la distribución es uniforme. O sea, tenemos acá una distribución uniforme, ¿sí? Entonces, claramente acá no hay una moda, ¿sí? No hay moda, es una distribución amodal. Acá hay una observación en este asterisco. Cuando tengo una distribución bimodal en una variable cuantitativa, por ejemplo, aquí está, eso es una variable cualitativa del nivel ordinal, ¿sí? Pero supongamos que acá en lugar de tener una variable cualitativa tuviera las notas en el parcial. Y por ahí tengo una moda en 6 y otra moda en 7. Ahí, en lugar de decir que es bimodal, que tengo dos modas, se toma como moda el promedio, porque eso sí tiene sentido que yo lo promedie porque es una variable cuantitativa. Entonces se dice que la moda es 6,5. Si no se va, si yo tengo una moda en 6 y otra moda en 7, no digo que es bimodal, digo que la moda es 6,5, ¿sí? Pero cuando son valores adyacentes, es decir, uno al lado del otro, o cercanos, digamos, en el mismo lugar de la escala. Si yo tengo en las notas, pongo un ejemplo muy exagerado, dos modas, que una está en la nota 2 y otra está en la nota 10, no voy a decir que la moda es 6, el promedio entre 2 y 10, porque en realidad no representaría a nadie, ¿no es cierto? Ahí tengo una situación de un grupo partido como en dos grupos, donde uno es de muy mal rendimiento y otro es excelente. Entonces, si yo digo que la moda es 6, porque promedio 2,10, estoy mostrando algo que no es, como que la mayoría tiene un rendimiento promedio, y no es así. Entonces, ahí no tengo más remedio que decir, bueno, tengo dos modas. Acá están polarizados los rendimientos. En un grupo que está representado por 2 y otro que está representado por 10. ¿Me explico?
Entonces, por eso dice, en el caso que la variable sea cuantitativa y las dos modas sean adyacentes, es decir, una al lado de la otra, que están, digamos, representando más o menos el mismo nivel de rendimiento, entonces tomamos el promedio. Y si no, tenemos que informar las dos. Advertencia, no confundir la moda con la mayor frecuencia. Porque a veces uno les pregunta, bueno, ¿cuál es la moda en el caso anterior? Por ejemplo, acá. Y me dicen 16. No, la moda es el valor de la variable con más frecuencia, no es la mayor frecuencia. Entonces, la moda es muy de acuerdo porque es el valor que tiene la mayor frecuencia. También el nombre de moda tiene un sentido, es como, ¿qué es lo que está de moda, no? La moda es lo que uno ve con más frecuencia, ¿sí? Así que tiene ese sentido también. Pasamos a otra medida de tendencia central, que es la mediana. Esta no la conocen. La que sí conocen es la que vamos a ver después, que es la media aritmética o promedio, pero esta es nueva para ustedes. También podemos referirnos a la mediana como el percentil 50, o sea, es una medida de posición también que vamos a ver después dentro de lo que llamamos los cuantiles. Es decir, aquel valor que supera a y es superado por, como máximo, la mitad de las observaciones. Es decir, acá, para que podamos hablar de mediana, la variable tiene que estar medida por lo menos en un nivel ordinal. ¿Qué quiere decir por lo menos? Ordinal, intervalar o de razón. Tiene que existir un orden en los valores de la variable, de modo que si yo los ordeno de menor a mayor, ¿quién sería la mediana? Aquel valor tal que si yo miro para atrás, es decir, los menores, no exceden la mitad. Y si miro para adelante, o sea, los mayores a la mediana, exceden la mitad. En realidad es más fácil de interpretar a la mediana cuando uno piensa en una variable cuantitativa, continua, cuantitativa continua. Si es continua, uno diría más fácilmente, supongamos tiempo de reacción, estaturas, pesos, que la mediana es el valor que deja por debajo de sí y por encima de sí el 50% de los valores. Por ejemplo, si yo digo que el tiempo de reacción mediano ante un estímulo fue de 30 centésimos de segundo, quiere decir que la mitad de las personas respondieron en menos de 30 centésimos y la mitad en más. ¿Por qué es más fácil cuando es continua? Porque teóricamente en una variable continua, cada punto individual solito no se lleva nada de la frecuencia total. Entonces siempre es posible determinar un valor, como no se lleva nada de la frecuencia total, ese punto solito, teóricamente, ¿no? Porque siempre en el conjunto de datos cada valor que aparece tiene una frecuencia por lo menos de 1. Pero pensamos en lo que sería esa variable teóricamente, en un modelo de variable continua, haciendo como una abstracción. En las continuas, cada punto solo, aislado, no tiene frecuencia. Entonces, la mitad de los valores, puedo siempre partir en dos intervalos de valores menores y mayores al valor dado con un determinado porcentaje. En este caso sería el 50% para la mediana. Entonces, si yo digo, a ver, la mediana en el tiempo de reacción es de 30 centésimas de segundo, ya se sabe que la mitad de las personas responden en menos y la mitad en más. Así que nos da una cierta idea de cómo es la posición de los valores de la variable, ¿no? Hay una mitad para un lado, otra mitad para el otro. Cuando la variable es discreta, como en lo diferente de la discreta con la continua es que justamente la frecuencia lo es de cada valor tomado individualmente, y bueno, puede ser que yo no encuentre un valor que atrás deje justo el 50% y adelante el 50%. Entonces, la definición general, que engloba a todas las variables, tanto discretas o continuas, es, bueno, la mediana va a ser aquel valor que, si considero
el conjunto de los valores inferiores a la mediana no pueden pasarse de la mitad. Si considero los valores superiores a la mediana, no pueden pasarse de la mitad. Porque a veces, en caso discreto, la mediana puede ser un valor que se lleva parte de la frecuencia y lo que queda por repartir ya no es el 100%, porque ese valor ya se lleva parte de la frecuencia, y lo que queda por repartir para los menores y los mayores, por ahí no es exactamente lo mismo, no es exactamente la misma frecuencia, ¿sí? Por eso digo que es más fácil de interpretar el caso continuo. Pero esta definición es correcta, es decir, el valor que supera A y es superado por, como mucho, como máximo, la mitad de las observaciones. ¿Alguien quería preguntar algo acá? Ahora igual vamos a ver ejemplos. Sí, sería como que se divide, no lo absoluto. La idea sería como estar buscando el valor central, pero lo que pasa es que en qué sentido será central eso, ¿no? Que lo que está antes y lo que está después no excede de la mitad. Ahora lo vamos a ver mejor en los ejemplos. Por ejemplo, acá tengo 5 valores. Ya están ordenados de menor a mayor. Bueno, si la mediana en este conjunto es el valor del medio, o sea, 25. Entonces, lo que queda antes y lo que queda después, o sea, no se exceden de la mitad. En este caso, es la misma frecuencia lo que está antes y lo que está después. Hay 2 valores antes y 2 valores después. No siempre ocurre eso, ¿sí? No puedo decir que sea el 50% de los valores, porque ustedes van, en cualquier texto generalmente van a encontrar eso, que la mediana es el valor que deja a ambos lados el 50% de las observaciones. Bueno, eso es una simplificación que es correcta en sí en variable continua, ¿sí? En un modelo teórico de variable continua. Pero acá está el 50% del resto, porque fíjense que acá si yo tengo 5 valores, ¿sí? Ya a cada uno le corresponde una frecuencia de un quinto, ¿no? Acá un valor, la frecuencia absoluta de este es 1, 1, 1, 1, 1, y son 5 valores, un quinto, o sea, el 20% tiene cada uno, ¿sí? Entonces ya esto, que es la mediana, se lleva el 20%. Y acá tengo un 40% entre estos dos y acá un 40% entre estos dos, ¿sí? Entonces los valores inferiores a la mediana no son el 50%, es el 50% del resto, ¿sí? En este caso, pero no siempre la misma cantidad acá que acá. Pero para que tengan idea, que la mediana busca dar una idea del valor central, esa es lo que se busca. El valor central es 25. Fíjense acá tenemos, a diferencia de antes, acá también los valores están ordenados de menor a mayor, pero tenemos una cantidad par de observaciones, con lo cual cuando tengo una cantidad par, no hay un valor en el medio, porque hay 2 valores centrales, ¿no? Que son el 25 y el 29. Entonces, cuando la variable es cuantitativa y tengo una cantidad par de observaciones, la mediana va a ser el promedio de los 2 valores del medio. O sea, el promedio entre 25 y 29. Esto es 27. Entonces, si yo digo que acá sí, como 27 justamente no es uno de los valores que se observaron, acá sí se cumple que la mitad de los valores, exactamente la mitad, son inferiores a la mediana y la otra mitad superiores a la mediana. Entonces, hasta ahora, ¿qué podemos ir resumiendo? Que si yo tengo una cantidad impar de observaciones, la mediana es el valor que está en el medio, ordenado los valores de menor a mayor. Si tengo una cantidad par, se calcula siendo el promedio de los 2 valores centrales. Ahora acá eran poquitos valores, que los podíamos listar en un renglón y verlo. Pero si tuviéramos muchos valores, podemos ponerlos todos extendidos en los renglones para ver cuál está en el medio. Los tenemos informados a través de tablas de frecuencias y cómo podríamos darnos cuenta cuál es la mediana. A ver, acá tenemos edades en el turno de la mañana de los estudiantes de psicología
Y las edades que se observaron eran 5 alumnos tenían 21 años, 15, 22, 35, 23 y 35, 26 años. Es decir, ¿cuántos alumnos fueron relevados? ¿A cuántos se les preguntó la edad? Es la suma de las frecuencias absolutas, ¿no es cierto? O sea, 90. N, el tamaño del conjunto de datos, es 90. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Cómo buscar acá la mediana? Bueno, la idea es, imagínense ustedes que estos 90 datos estuvieran extendidos en un renglón como estamos acá. ¿Sí? Todos en una línea. Yo me gusta decir, imagínense que fuera un trencito con 90 vagones enumerados de 1 hasta 90. Imagínense, es un trencito con los vagones enumerados desde 1 hasta 90. Y que adentro de cada vagón viaja un valor de la variable. Por ejemplo, en el vagón 1 va a viajar el 21. En el vagón 2 va a viajar el 21. Y así hasta el quinto vagón, porque hay 5 21, ¿sí? En el siguiente vagón, el sexto vagón, va a viajar un 22. Y así en los siguientes 14 restantes, o sea, en total 15, va a estar viajando el 22. A ver, yo les pregunto a ustedes si me van entendiendo. El siguiente número 23, ¿en qué vagón viaja? El 21. Muy bien. ¿Y el primer 26 en qué vagón viaja? ¿El primer 26 en qué vagón viaja? 56. Muy bien, muy bien. ¿Sí? Claro, porque todos estos tres tenían 5 más 15, 20 más 35, 55. ¿Sí? Los últimos que quedaban, 35, van ocupados por el 26. Fíjense que lo que estoy haciendo para eso es acumular las frecuencias. ¿Se acuerdan que vimos frecuencias acumuladas la clase pasada? Entonces fíjense que la frecuencia acumulada me sirve justamente para lo que voy a hacer ahora, para ubicar los percentiles, en este caso la mediana, que es el percentil 50. Entonces, la idea es que si yo tengo 90 vagones y quiero detectar cuáles son los dos vagones que estaban en el medio, como tenía acá, vieron que acá no tenía 90, tenía 6, y tenía que ver quién viajaba en los dos vagones centrales, ¿no? Entonces, tengo que ver quién viaja en los dos centrales, pero para eso tengo que saber qué posición tienen los vagones centrales. Por ejemplo, acá que tenía 6, las posiciones centrales eran la tercera y la cuarta. ¿Me van siguiendo? Entonces, acá que tengo 90, ¿cuáles eran las posiciones? Las posiciones centrales. O sea, vieron que los vagones están enumerados de 1 a 90. La enumeración que le corresponde a los dos vagones centrales, ¿cuál sería? 45, 46. Perfecto. Entonces, lo que tengo que detectar acá es quién está viajando en el vagón 45 y 46. Y para eso me servía la frecuencia acumulada, ¿no? Acá me habían dicho que el primer 23 estaba viajando en el vagón 21 y que el primer 26 estaba viajando en el vagón 56. Si yo quería ver quién estaba en el 45 y en el 46, o sea, el 26 no es porque está en el vagón 56, ¿no es cierto? Ya me pasé. Entonces, ¿quién está viajando en el vagón 45 y 46? Los que tienen 23. Exactamente. O sea, hasta el vagón 20 tenía, o en el vagón 20 tenía el 22, ¿sí? Los primeros 5 estaba el 21, sigue el 22, o sea que en el vagón 20 tenía el 22. Y el 23 está ocupando los vagones desde el 21 hasta el 55, o sea que en el vagón 45 y 46 viaja el 23. Con lo cual, cuando hago el promedio de 23 con 23, me da 23. Por eso que la mediana es 23. ¿Se entiende la idea?
O sea, en definitiva, nos vamos a dar cuenta cuál es la mediana acumulando las frecuencias. Eso después lo vamos a ver más adelante también, en un ratito, cuando veamos en general otras medidas, otros percentiles como los cuartiles, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, fíjense acá que siendo la mediana 23, la mediana se está llevando una buena parte de la frecuencia total, 35 de 90, ¿no? O sea, más de la tercera parte se está llevando la mediana, porque es una variable discreta acá, ¿sí? Estoy tomando la edad como discreta. Lo que queda antes de la mediana es 20 sobre 90, o sea, 2 novenos, y lo que queda después es 35 sobre 90. O sea, no es la misma, no es simétrica la situación como era en el caso primero que yo les había mostrado, que quedaba un 40 y un 40. Acá la mediana, si ustedes lo imaginan esto con un diagrama de bastones, van a tener un bastoncito alto en 23, otro bastoncito de la misma longitud en 26, y dos bastones sustancialmente más bajitos en 21 y 22. Si se paran en 23, no tienen una distribución simétrica, es decir, lo que está a la izquierda es más bajito que lo que está a la derecha. ¿Lo pueden imaginar? Sería mejor que yo se los pudiera dibujar, pero acá no puedo dibujar. Pero ustedes ya vieron diagramas, las clases pasadas. Si en un eje horizontal ubican los valores, ¿no? De 1 hasta 30, de 21 hasta 26, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Entonces, en 23 dibujarían un bastón con una cierta altura, 26 les quedaría el huequito en 24 y 25 que no habría nada, en 26 dibujarían un bastoncito de la misma altura que 23, y acá tendrían bastoncitos más chicos. ¿Me siguen? ¿Se lo pueden imaginar? Sí. Muy bien. A la tarde, ahora tengo 80 estudiantes. Les pregunto, si tengo 80 vagones, ¿cuáles son los vagones centrales? ¿Qué numeración o posición tendrían? 40, 41. Exactamente. ¿Cómo se hace? Se divide por 2, ya que es par, ¿no? 80 dividido 2 me da 40, quiere decir que tengo 40 para un lado, 40 para el otro, el último de la primera mitad es el 40 y el primero de la siguiente es el 41. Entonces tengo que ubicar acá quiénes viajan en el 40 y en el 41. Entonces fíjense que acá el último 22 viaja en el vagón 40, de 5 más 35. El siguiente, que es el 41, está ocupado por un 23. O sea que acá tengo en los dos vagones centrales un 22 y un 23. El promedio entre ellos es 22,5. ¿Sí? Acá sí se da que los valores inferiores a 22,5 son la misma cantidad que los superiores. Tengo 40 menores y 40 mayores. ¿Sí? O sea, aquí, acá sí se da que justo el 50% es menor. En este caso, digo, la mitad de los estudiantes tienen menos de 22,5 años y la otra mitad tiene más. ¿Ven por qué la mediana da una idea de resumen? De decir, bueno, a ver, supongamos que yo no veo la tabla y me dicen que la mediana es 22,5. Me da una cierta idea de cómo están ubicadas las edades. Porque diría, bueno, acá justo es la mitad, pero si no diría, bueno, como mucho la mitad tiene menos de 22,5 y como mucho la mitad tiene más, ¿no? O 23 según el caso. ¿Estamos? Acá se da que justo es la mitad. La mitad es menos y la mitad es más. Vamos a ver ahora la media aritmética, que es el resumen que ustedes ya han manejado desde chicos, porque siempre han estado haciendo los promedios de las notas, ¿no? Y es eso, es un promedio. La media aritmética es la suma de todos los valores dividida el total de ellos. Por ejemplo, si tengo 3 calificaciones, un 6, un 9 y un 9, el promedio es la suma dividido 3 que me da 8.
Cuando estaban en el colegio, por ahí tenían que, les daban los boletines de manera bimestral, creo, trimestral, según la edad que tengan. Y vieron, cuando yo estudiaba, por lo menos cada profesor tenía que tener por lo menos 2 notas del alumno en el bimestre. Mi caso era bimestral. Entonces tenía que tener 2 notas y se volcaba en el boletín el promedio. Entonces, ¿cuál era la idea de ese promedio? Es decir, que si esto representan los rendimientos del alumno en esa materia en distintos momentos, bueno, tengo que dar un representante y elijo la media, ¿sí? Acá podríamos reflexionar un poco, decir, bueno, a ver, ¿por qué elijo la media? Yo, por ejemplo, acá, también podría considerar la moda. ¿Cuál es la moda en esta distribución? 9. Claro. Entonces, a ver, el profesor les volcaría en el boletín un 8 y ustedes podrían decir, ay, pero ¿por qué? Si en realidad, si la media es para representar el conjunto, 8 no es ninguno de los 3 valores. Estoy eligiendo un representante que no coincide con ninguno de los 3. Para eso elijamos el 9, que por lo menos 2 de las 3 notas fueron 9. O sea que con el criterio de la moda elegirían el 9. Con el criterio de la mediana también elegirían el 9, que es el que está en el medio. Entonces, y sin embargo, a lo largo de toda nuestra vida siempre eligieron el promedio. Claro, es cierto que si en lugar de tener 6, 9, 9 hubiera tenido 6, 6, 9, con ese criterio de la moda habría volcado un 6, ¿no? Entonces, a ver, hay algo acá, o que los invito a reflexionar, con respecto a la representatividad, ¿no? A pesar de que 8 no coincide con ninguno de los 3, parecería intuitivo como que es justo poner un 8. Porque si yo pongo el 9, estoy ignorando la información que me da el 6, ¿no? A ver, piénsenlo con 2 notas, no con 3, que es más fácil. Si yo tuviera un 8 y un 10, elijo el promedio, 9, para representar el rendimiento. Uno puede decir, bueno, pero 9 no es el 8, pero le estoy regalando un puntito por arriba. 9 no es un 10, pero le estoy sacando un puntito al 10. Entonces lo que esa media hace es lo que le saca por un lado, les agrega por el otro. Es como que parte la diferencia y eso parecería justo, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver que esa es una de las propiedades de la media, que las discrepancias entre los representados y el representante se van a compensar, y por eso parece que la media hace justicia y usa toda la información. Bueno, este tipo de reflexiones es la que nos interesa que ustedes tengan cuando estudian la materia, porque si no es simplemente hacer un cómputo de cada cosa y no saben bien de qué idea nos está dando, ¿sí? Ahora sigamos adelante un poquito con las cuestiones de notación y después volvemos sobre esto. Si a la variable se la denota con la letra X, como es habitual, sobre todo en las variables cuantitativas, la media de sus valores se anota con una X y una barra arriba, decimos X raya. Y esto sí es una notación universal en estadística, es decir, cualquier persona que lea un trabajo estadístico, si ve X raya sabe que se está hablando de la media, del conjunto de datos. Su fórmula es, ¿vieron que dijimos sumar todos los valores y dividir por el total? Bueno, recuerden el símbolo de sumatoria que les dije que vieran el video para ver cómo se usa. La sumatoria desde i igual 1 hasta n de los x sub i dividido n. Recuerden que x sub i
aludía al iésimo valor observado. O sea, este 6 es mi x1, este es mi x2 y este es mi x3. Entonces, en la suma tengo, cuando arranco con igual 1, tengo acá x1. Sume, incremento el índice en el siguiente, o sea, 2. x2. Sume, incremento el siguiente, 3. x3. Pare, porque era hasta n. ¿Y quién es n? 3, porque es la cantidad de datos que tengo. Y divida por 3. ¿Sí? Esto es para que esta notación va a aparecer con sumatoria en otros contextos para que vayan entendiéndola. Observaciones. La media no necesariamente coincide con alguno de los valores de la variable. Si los valores xy se repiten con frecuencias absolutas fi, la fórmula, me faltó acá el tilde ahora que lo veo, puede anotarse de esta manera. Suma desde igual 1 hasta la cantidad de términos diferentes que existan, que no sé, depende de cada caso, por eso no pongo nada en el tope, de cada valor por su frecuencia. Es decir, que en nuestro ejemplo anterior, si yo esto lo tuviera agrupado como que tengo 6 con frecuencia 1 y 9 con frecuencia 2, sería exactamente equivalente a hacer a esto que sería como esto que está acá desglosado, sería hacer una vez el 6, 1 por 6, o sea 6, más 2 veces 9 dividido 3. O sea, fíjense lo que es hacer esta cuenta que está acá, 6 más 9 dividido 3, o esta que es 6 más 2 por 9 dividido 3. Obviamente que es lo mismo, pero a veces en las fórmulas generales se alude a los datos cuando están todos desglosados, como sería este caso, o cuando están agrupados por sus frecuencias, como sería en este caso. Acá la suma iría desde igual 1 hasta 2, porque son dos términos distintos que tengo, ¿sí? O sea, acá tendría un x1 que es 6, un x2 que es 9, y cada uno con su frecuencia. F1 es 1, 1 por 6, más F2 es 2, 2 por 9. Propiedades de la media aritmética. Las observaciones pueden apartarse de la media, ya sea por defecto como por exceso. Pero estos desvíos que llamamos puntuaciones diferenciales, cuando estamos hablando de puntajes, no siempre son puntajes, pero bueno, en el contexto de la psicometría muchas veces son puntajes, se compensan, es decir, suman 0. En el ejemplo anterior, la observación 6 se aparta 2 unidades por debajo de la media, que es 8, por tanto, la puntuación diferencial asociada a 6 es menos 2. La observación 9 se aparta 1 unidad por encima de 8, su puntuación diferencial es 1. Luego se verifica que 6 menos 8 menos 2, más 9 menos 8, 1, más 9 menos 8, 1, cuando sumo esto es 0. Es lo que les decía hoy. Las discrepancias de los representados al representante se compensan. Esta importante propiedad es la que permite interpretar a la media como el centro de equilibrio de la distribución. En efecto, si imaginamos los valores de la variable como los puntos de una barra rígida y sus frecuencias como sus pesos, la media representa el punto sobre el que habría que apoyar la barra para mantenerla en equilibrio, es decir, su centro de gravedad. Imagínense que acá tenemos los valores de la variable, que son 6 y 9, como puntos de una barra. Y que en 6 pongo un peso de 1 y en 9 pongo un peso de 2. ¿Dónde tengo que apoyar esta barra para que permanezca en equilibrio? Si yo la apoyara en el punto medio, que es 7,5, se me iría, si acá pusiera punto de apoyo, se me iría como un sub y baje para la derecha, porque acá tengo más peso, ¿no es cierto? Fíjense que en el sub y baja, sí, el punto de apoyo está equidistante de los extremos. ¿Y qué pasa con el sub y baja? Se va para quien tiene más peso, ¿sí? Entonces, tengo que correr ese punto de apoyo para la derecha, de modo de compensar
el hecho de que acá tengo el doble de peso con el doble de la distancia. O sea, de 6 a 8 hay el doble de la distancia que de 8 a 9. Y 9 tiene el doble de peso que 6. Por eso compenso con la distancia a 6 el hecho de que acá tengo el doble de peso. Por eso que fíjense que es una interpretación física. Tiene que ver con lo que, si ustedes vieron alguna vez en el colegio, física, fuerzas, con lo que llama el momento de una fuerza, ¿no? De hecho, es el momento de orden 1, la media. Esa era la primera propiedad que caracteriza a la media, que la suma de los desvíos a la media es 0. Esta les va a parecer más rara todavía. La suma de los cuadrados de las desviaciones de las puntuaciones con respecto a su media es menor que con respecto a cualquier otro valor. Es decir que, si considero la puntuación diferencial, ¿vieron? La discrepancia entre el representado y el representante, ¿sí? El desvío, la puntuación diferencial. Pero la elevo al cuadrado en cada caso y después sumo, eso siempre me va a dar un valor menor, o sea, inferior, que si hiciera esa misma operación con respecto a otro valor que no fuera la media. Por ejemplo, hagamos el ejemplo anterior. Yo tenía mi 6, 9 y 9, ¿no? Entonces, 6 menos la media era 8. 6 menos 8 era menos 2. Entonces, si quieren, anoten. Menos 2 al cuadrado es 4. Después venía un 9. 9 menos 8 es 1. Al cuadrado es 1. El otro 9. 9 menos 8 es 1. Al cuadrado es 1. Si sumamos los cuadrados de las desviaciones, me da 4 más 1 más 1, 6. O sea que de este lado tengo un 6. Ahora elijamos para hacer esa operación otro valor que no sea la media, que no sea 8. No sé, por cualquier valor. Observado o no observado. Por ejemplo, 7. Si yo hago 6 menos 7 es menos 1. Al cuadrado es 1. Después tenía un 9. 9 menos 7 es 2. Al cuadrado es 4. El otro 9. 9 menos 7, 2. Al cuadrado es 4. Entonces, ¿qué tendría? 1 más 4 que me da 9. ¿Qué nos había quedado de este lado? ¿Se acuerdan? 6, ¿no? Anotar lo que había quedado acá. Era, sí, acá nos había quedado 6 y acá ahora nos queda 9. ¿Está bien? 6 es menor que 9, correcto. Pero si no, en lugar de tomar 7, tomara cualquier otro valor, siempre lo que está de este lado me daría mayor que lo que está acá. O sea, en otros términos, lo que podemos decir es que la media tiene la propiedad de que minimiza, o sea, hace mínimos, la suma de los cuadrados de los desvíos a ella. Minimiza la suma de los cuadrados de los desvíos, o podemos decir minimiza la suma de los cuadrados de las puntuaciones diferenciales. Maravilloso, o sea, ya ustedes, esto cambia la vida de ustedes, ya no es lo mismo la vida de ustedes antes que después de conocer esta propiedad. Muy significativo. Claro, porque ustedes estarán pensando, ¿y a mí qué me dice esta propiedad? Bueno, entonces paso a contarles. El hecho de que la media minimiza los cuadrados de los desvíos a ella tiene que ver también con un cierto rasgo de representatividad de la media. Esto es un poquito más complicado de explicar, pero les doy una noción. Tampoco es que lo vamos a evaluar, pero para que sepan que cuando uno dice estas propiedades no es porque sí, por deporte, ¿no? Porque uno elige los cuadrados, no los cubos, o la potencia 5, qué sé yo. Bueno, entonces, no sé si ustedes recuerdan, y un poco también para que liguen con lo que alguna vez vieron en el colegio, o en matemática del CBC. ¿Alguna vez ustedes recuerdan haber calculado
en el colegio o en el CBC la distancia entre dos puntos? En el plano, o sea, un par de ejes cartesianos, dos puntitos dibujados en el plano, y ver cómo es la distancia de estos dos entre estos dos puntos. ¿Recuerdan haberlo calculado? Sí, profe, lo vimos en el CBC. Ajá. ¿Y recuerdan más o menos qué les aparecía en la fórmula de la distancia? O sea, ustedes tenían un puntito que tenía dos coordenadas, x1 y x2. Otro puntito, x1 y 1, perdón, x1 e y1, ¿no? La abscisa y la ordenada. Y otro puntito que tenía otras coordenadas, x2 e y sub 2. Y para hallar la distancia usaban Pitágoras, ¿no? Porque la distancia venía a ser como la medida de la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Y se acuerdan que el cuadrado de la hipotenusa coincide con la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, el cateto que estaba sobre la abscisa era x2 menos x1, el que estaba sobre las ordenadas era y2 menos y1. Después, como querían la distancia, sacaban la raíz cuadrada. Entonces era la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. ¿Recuerdan más o menos eso? Sí, en esa fórmula de distancia entre dos puntos, les aparecía la suma de diferencias, x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Bueno, eso es lo que se llama la distancia euclídea, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vean, y eso va a aparecer mucho en estadística, suma de cuadrados de diferencias, es porque de alguna manera por ahí atrás se está utilizando la distancia euclídea. Es como, eso ustedes lo han hecho en el plano, pero esto mismo se puede hacer en un espacio tridimensional, como si fuera un aula, o en un espacio n-dimensional, que no se lo podemos imaginar físicamente. Entonces, uno puede hacer una interpretación geométrica, donde los xy fueran los valores que están en un vector de n coordenadas, que es el conjunto de datos. O sea, el conjunto de datos, uno podría pensarlo como un punto que tiene, en un espacio de n dimensiones, que tiene n coordenadas. Y al vector de medias como también otro punto con n coordenadas, todas iguales a la media, ¿sí? Todas coordenadas iguales a la media. Lo que me está diciendo esta propiedad que es que la distancia entre el conjunto de datos y el vector de medias, que esa distancia es menor que la distancia entre el conjunto de datos y cualquier otro punto que tuviera todas las coordenadas iguales. O sea que de todos los puntos en el espacio de n dimensiones que tienen las coordenadas iguales, el que más se acerca al conjunto de datos es la media. Por eso, esta propiedad de alguna manera me habla también de algo favorable a la media como representante en ese sentido. Por otra parte, también vamos a ver, la clase que viene, la varianza como medida de variabilidad entre los valores y la media, y esta expresión va a aparecer como numerador de la varianza. Es decir, que también es significativa en ese sentido, ¿no? Como tiene que ver con la fluctuación de los valores a la media. Bueno, muy bien, sigamos adelante. Era para que tuvieran, no se asusten con esta interpretación geométrica, simplemente para que vean que todo tiene una razón de ser. Si se suma esta ya es más fácil y totalmente intuitiva, la 3 y la 4. Si se suma una constante a un conjunto de puntuaciones, la media aritmética quedará aumentada en esa misma constante. A ver, supongamos que tenemos, XY son los valores originales, supongamos las notas originales. Y hacemos una transformación. A cada nota le sumamos una constante. La letra K suele utilizarse en matemática para constante, o la letra C, o la letra lambda, ¿sí?
¿Qué significa constante? Que a cada valor que yo tenía le voy a sumar la misma cantidad, ¿no? Por ejemplo, tomamos el examen, tenemos las notas, XY, y decimos, uy, ese ejercicio salió mal hecho y nadie lo hizo bien. Entonces, bueno, vamos, como ese ejercicio valía 2 puntos, si no lo podemos considerar, vamos a sumarle a todas las notas 2 puntos. Entonces, mi constante K sería 2. Entonces, sería la nota original más 2 puntos, ¿sí? Entonces, si mis nuevas notas, las I sub I, serían los valores transformados, son las viejas notas más la constante, por ejemplo, 2. Entonces, si antes yo tenía una media, por ejemplo, de 4, cuando le sume a todas las notas 2 puntos, ¿hace falta que yo vuelva a calcular la media de todas las notas transformadas? No, ya sé que la nueva media va a ser la que tenía antes, también más 2. Es decir, que la media de los transformados se transforma igual que los valores. Es decir, si a todos los valores los corrí 2 unidades, la media también se va a correr 2 unidades. Para la derecha o para la izquierda, porque, a ver, cuando yo digo sumar una constante también podría ser restar, porque esta constante podría ser negativa, supongamos. Uno sospecha que se copiaron, entonces a todos le vamos a bajar un punto. De las nuevas notas son las originales menos 1, pero ¿por qué dice más? Porque podría pensarlo como más un menos 1, ¿sí? Es decir, esta constante puede ser positiva o negativa, puede correr los valores para la derecha o para la izquierda. Entonces, sea positiva o negativa, esta ley se cumple. Es muy fácil de probar eso. Y es intuitivo además. Ahora, si yo multiplicara todos los valores por una constante, lo mismo ocurre. Es decir, si yo a todos los valores X los multiplico por una constante K, la nueva media es la que tenía antes por esa constante. Supongamos que yo estuve calificando en una escala de 0 a 10 y después quiero expresar esas notas en una escala de 0 a 100, bueno, el que tenía 4 de nota ahora va a tener 40, el que tenía 10, sí, el que tenía 10 va a tener 100. Si la media era 6, la media va a ser ahora 60, ¿sí? Es decir que la media se transforma igual que los valores de la variable frente a este tipo de transformaciones que es sumar una constante o multiplicar por una constante, que es lo que llamamos las transformaciones afines. ¿Se acuerdan? I igual a A más B por X, que son las que respetan la relación de distancias y son las admisibles en el nivel intervalar. Intervalar, ¿sí? ¿Qué más quería decir? Si digo multiplicar, también puedo decir dividir, porque la constante podría ser menor que 1, por ejemplo, un quinto. Si yo digo un quinto por X, es como dividir por 5, ¿está bien? La media de un grupo de puntuaciones, cuando se conocen los tamaños y medias de varios subgrupos, hechos a partir del grupo total, mutuamente exclusivos y exhaustivos, puede obtenerse ponderando las medias parciales a partir de los tamaños de los subgrupos que han sido calculados. Es más difícil decirlo que verlo. Es decir, a veces si yo tengo una partición del conjunto de datos en grupos que no compartan elementos y tengo informada la media de cada subgrupo y quiero conocer la media total, lo que hago es ponderar, que sería multiplicar la media por la cantidad de datos de ese grupo, eso lo hago con cada grupo, sumo y divido por el total. Esto se conoce con el nombre de cálculo de la media ponderada o de la media pesada, es decir, cómo calcular la media total a partir de medias parciales. Supongamos que tenemos 2 comisiones A y B de la cátedra 1 de Estadística, la primera con 20 alumnos y la segunda con 30 alumnos. Se sabe que el promedio de las notas del primer parcial fue para un grupo 7 y para el otro 8. ¿Cuál será la media de los 50 alumnos? ¿Sí? Si yo juntara
pusiera en una bolsa los 20 de uno con los 30 de otro y calculara la media, ¿cuál sería? Entonces, no vale decir que es el promedio entre 7 y 8, porque este grupo con 30 tiene más peso que este. O sea, este 8 proviene de más cantidad. Entonces, lo que tengo que hacer es, la media total, según esta fórmula, que sería ponderar este 7 por el tamaño, o sea, 7 por 20, más 8 por 30. Y esto lo divido por los 50 alumnos. O sea, me da 7.6, o sea, está bien, más cerca de 8 que de 7, porque el 8 tenía más valor. Claro, fíjense que como la media consiste en sumar todos los valores y dividir por el total, o sea, en este primer grupo de 20, yo sé que ese 7 provenía de hacer la suma de las notas de estos 20 dividido 20, o sea que cuando yo multiplico por 20, acá estoy rescatando la suma de las notas de estos 20 alumnos. Y al hacer 8 por 30, estoy acá rescatando la suma de las notas de estos 30 alumnos. Entonces, al hacer esta suma, justamente lo que tengo acá, este 380, es la suma de las notas de los 50 alumnos. O sea, acá tengo la suma de las notas de los 50 alumnos dividido el total, es la verdadera media del grupo, ¿sí? Bueno, acá yo consideré que tenía dos grupitos, o sea, por eso es como que mi fórmula acá se hubiera cortado acá, N1, que sería este 20, por X raya 1, que es 7, más N2, que es 30, por X raya 2, que es 8, dividido N1 más N2. Pero yo podría tener una clasificación en más grupos y es la misma idea, solo que tiene que ser una buena clasificación, es decir, que no se compartan elementos. Bueno, si yo tuviera los dos grupos balanceados, o sea, con la misma cantidad, esta cuenta coincidiría con la media simple entre 7 y 8, ¿sí? Si ustedes hicieran, si acá tuviera 20 y 20 y hicieran este cálculo, sería lo mismo que hacer el promedio simple. Bueno, las propiedades 3 y 4 expresan que la media se transforma igual de manera que los valores de la variable, eso de cuando yo la corro sumándole una constante o la multiplico por una constante, que como les decía, son las transformaciones admisibles en el nivel intervalar. Esto no se cumpliría, por ejemplo, en el nivel ordinal. Nótese además que el concepto de puntuación, digamos, no se cumpliría, lo que quiero decir es con operaciones que podrían ser admisibles en el nivel ordinal. Supongamos, si, vamos a ver por acá. Si mi transformación fuera a ser y sub i igual a x sub i al cuadrado, por ejemplo, que sería una transformación admisible en el nivel ordinal porque mantiene el orden, la media de los valores, la media de los cuadrados no es el cuadrado de las medias. Si yo tomara el logaritmo, por ejemplo, la media de los logaritmos no es el logaritmo de la media. Esto de que la media se transforma igual que los valores de la variable es solamente verdadero para estas dos transformaciones, para sumar una constante o multiplicar con una constante. No se mantiene esto para ninguna de las otras operaciones matemáticas. El concepto de puntuación diferencial se refiere a la distancia de los valores a la media. Se toma sin el signo, el módulo de la puntuación diferencial. De todo ello se desprende que en rigor el cálculo de la media solo tiene sentido para resumir los datos que pertenecen a un nivel que sea por lo menos intervalar, o sea, intervalar o de razón. Es decir, que lo que yo les decía también en las clases pasadas, cuando yo hablaba del centro de equilibrio de la distribución, que se compensa el doble del peso con el doble de la distancia, siempre está involucrado el concepto de distancia en la media. Si está involucrado el concepto de distancia y la distancia recién aparece en el nivel intervalar y no en el ordinal, entonces en rigor, digo, porque después hay aproximaciones, en rigor la media tiene sentido de ser calculada en un nivel intervalar o de razón, cuando existe el concepto de distancia. En el ordinal no existe el concepto de distancia, por lo menos objetiva. Lo que pasa es que habíamos hablado el otro día que si uno tomaba una escala ordinal de tipo Likert con varias categorías,
uno podía suponer una cierta equidistancia, llevarlo a números y calcular la media, pero ahí es como que nos pasamos de un nivel ordinal a intervalar por aproximación, ¿sí? Como concediendo esa aproximación. Por eso digo en rigor. En rigor solamente se resume, la media tiene sentido en nivel intervalar donde existe el concepto de distancia. Muy bien. Si la variable es cuantitativa, uno puede pensar que las medidas de tendencia central, como la moda, la media y la mediana, nos da una idea de lo que sería la magnitud general de las observaciones. ¿Cuánto pesa un elefante? Y bueno, cada elefante pesa lo que pesa cada uno, no es igual el peso de todos los elefantes. Bueno, pero si me dicen una moda, es decir, cuánto pesa la mayoría o la mediana, la mitad pesa menos que tanto, la mitad pesa más que tanto, o la media, el peso promedio, me dan una idea de más o menos por dónde andan los pesos, ¿sí? Bueno, tarea para el hogar, busquen cuál es el peso promedio de un elefante para saber. Seguramente va a ser en toneladas, ¿no? Entonces, si el nivel de medición lo permite, con excepción de ciertas situaciones que se indicarán luego, es preferible utilizar la media, claro, porque uno dice, bueno, si yo puedo calcular la moda, la mediana o la media para resumir los datos, ¿cuál de esos resulta mejor representante del conjunto? Por ejemplo, si tengo una variable cuantitativa, yo puedo calcular la moda, la mediana y la media, ¿con cuál me quedo para representar? Entonces, bueno, si yo puedo calcular las tres, porque el nivel de medición me lo permite, porque estoy en un nivel intervalario de razón, entonces puedo calcular la media, se suele preferir la media, como nos pasó en nuestra historia con las notas en la escuela y en la facultad, porque se suele utilizar la media, porque de las tres medidas, de la moda, la mediana y la media, es la única que utiliza toda la información. Es decir, cada uno de los representados tiene su voz en la media, porque aparece en esa suma, ¿no? Es la suma de todos los valores sobre el total. Fíjense que la moda solamente depende de la concentración de la frecuencia en un valor. La mediana, o sea, ignora todo lo demás, la moda. La mediana solamente depende de la posición central, ordenados los valores de menor a mayor, y una vez que se detectó esa posición central, si se cambia algún valor para la izquierda o algún valor para la derecha, sin conservando el orden, la mediana no va a cambiar, pero la moda es sensible a todos los valores. Sobre la media se basan numerosos estadísticos y como estimador es más estable en el muestreo al aplicar métodos de inferencia estadística. Dado que la media aritmética es sensible a todas las puntuaciones, la modificación de cualquier valor modifica la media. Pero esto de que es sensible a todas las puntuaciones y por eso uno la prefiere, porque todos los valores representados tienen su voz en la media, a veces se puede volver en contra dando un valor que en realidad no representa a nadie, en cierta situación que vamos a ver ahora. Y ahí los llevo a que lean un artículo que está en el campus del profesor Paenza, creo que lo publicó en página 12, sobre qué pasa si Bill Gates trabaja en la empresa, ¿no? Sobre el sueldo de Bill Gates. Pues tiene que ver con esto. Si yo tengo un conjunto como este, 2, 3, 5 y 70, fíjense qué tiene de particular este conjunto, que hay un valor que es muy diferente de la mayoría. Si yo acá calculo la media para representar este conjunto, me va a dar 20, que no se parece ni a los más chicos ni al más grande. Es decir, que si yo estoy pensando en la media como representante, la verdad que no representa a nadie. ¿Pero por qué? Porque hay acá valores en un extremo de la escala muy diferentes del resto, o sea, lo que se llama un valor atípico o un outlier, que no está compensado por otro valor, porque si tuviera un menos 70, por ahí estaría compensado, pero no está. Entonces, en este caso, resulta mejor representante la mediana que la media. Entonces, la mediana no es recomendable cuando hay valores en uno de los extremos que no están compensados. En esos casos se prefiere la mediana, que resulta ser más representativa del conjunto de datos. Por eso que
ejemplo más típico de la representatividad de la mediana preferida a la media es cuando el tema, cuando se quiere representar la escala salarial de una empresa, donde hay una mayoría que cobran salarios en un cierto rango y por ahí hay 3 gerentes que cobran mucho más que el resto. Entonces, si uno representa con el promedio, va a dar la sensación de que en esa empresa se cobra muy bien, cuando en realidad son unos pocos que hacen la diferencia y que tienen su peso en la media. Cuando la variable es de nivel ordinal, no corresponde en rigor calcular la media porque supone un concepto de distancia que no está definida en dicho nivel. Por tanto, solo podrían elegirse la moda o la mediana. La moda no es de mayor interés si no concentra una parte sustancial de la frecuencia total que la diferencie del resto de las categorías, por lo que suele preferirse la mediana. Es decir, que en términos generales, uno elegiría la moda cuando no hay más remedio, que es cuando está en un nivel nominal. Entonces, en un nivel nominal lo único que se puede calcular es la moda. No es que no se puede, lo único que tiene significación es la moda, ¿sí? En un nivel ordinal, uno podría disponer de la moda o de la mediana. Se suele preferir la mediana en el ordinal, porque ya toma más en cuenta por lo menos la posición de todos los valores. La moda es indiferente, la moda solo se focaliza en la frecuencia, ¿sí? Entonces, en un nivel ordinal suele preferirse la mediana, y en un nivel intervalar o de razón suele preferirse la media, a menos que esté esta situación que decíamos, no va a haber valores atípicos, extremos, no compensados. Bueno, esto que acabamos de ver es un poco discutir la representatividad de las medidas de tendencia central. Eso lo tienen que estudiar, fíjense lo que dice también Boloña, y tómenlo en cuenta porque muchas veces es algo que uno toma en los exámenes. La parte de conceptos, de si comprendieron, no la parte mecánica nada más, que sería calcular. El cálculo está bien, hay que saber calcular, no digo que no, hay que saber calcular la moda, la mediana y la media. A mano, con una calculadora, con un software, hay que saber cómo se calcula. Pero también es importante entender, comprender lo que significan y aplicarlas correctamente. Así que hagan hincapié en esto cuando estudien. Cuando tenemos una distribución que tiene una sola moda y es simétrica en un nivel intervalar, bueno, la moda, la media y la mediana coinciden. Vamos a verlo más adelante en el modelo de la distribución normal, por ejemplo. Bueno, ahora vamos a ver otro tipo de medidas de posición, entre los cuales está la mediana también, que son los percentiles. ¿Están para seguir o necesitan unos minutos de descanso? Hacemos 5 minutos de descanso, estamos... A ver, me parece que por ahí para que puedan seguir la clase sería conveniente. Son y 26 y 31 y 32 más o menos, retomamos. 5 minutitos, 6. Ahí. Ok, gracias.